Buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar inicio a este webinar sobre las certificaciones PMP. Mi nombre es Álvaro Ríos, soy el director de Diplomata y les damos la bienvenida a esta charla, en la cual vamos a tratar los diferentes temas. ¿Cuáles son los requisitos para la certificación PMP y CAPM? ¿Cuáles son los costos asociados? ¿Qué proceso se debe seguir? ¿Cuál es el paso a paso para lograr la certificación? ¿Cuál es la documentación base de estudio? ¿En qué nos vamos a basar o en qué nos debemos basar para prepararnos para las certificaciones? ¿Cómo podemos presentar el examen, ya sea PMP o sea PM? ¿Cuáles son esas características del examen? Una vez que nos certificamos, ¿cómo sostenemos la certificación? Y todas las otras inquietudes, preguntas que ustedes tengan relacionados o que tratemos durante esta charla. Siéntanse libres para alzar la mano o para activar su micrófono si tienen alguna inquietud, inmediatamente se la respondemos. Este webinar está programado para realizarse entre 45 minutos y 60 minutos y va a depender de la cantidad de preguntas que ustedes tengan. Entonces vamos a dar inicio ya a el contenido. Voy a desactivar la cámara para que nos concentremos entonces ya en el contenido. Lo primero que debemos conocer en este webinar es que existe un instituto llamado PMI, Project Management Institute, que es la mayor asociación de profesionales de gerentes de proyectos en el mundo. Tiene presencia en más de 208 países, más de 1 millón de personas ya certificadas como PMP. En realidad, la última cifra es 1.200.000 personas certificadas como PMP. Y bueno, ¿qué es lo que hace el PMI? ¿A qué se dedica el PMI? El PMI desarrolla estándares profesionales relacionados con la gestión de proyectos. En este momento tiene alrededor de 22 diferentes estándares para la gestión de proyectos. El básico, la guía sobre dirección de proyectos más difundida a nivel mundial, se conoce como el PMBOK o PMBOK, pero no es el único libro, la única guía que el PMI desarrolla, sino que también, por ejemplo, tiene gestión de programas, gestión de portafolios. Recordemos que abajo están los programas, abajo están los proyectos, encima están los programas y más encima está la gestión de portafolios. También desarrolló, por ejemplo, la guía práctica ágil, WS, valor ganado, la extensión de construcción, la extensión de gobierno, la extensión de riesgos, etcétera. Entonces son alrededor de 22 diferentes estándares profesionales que están a disposición de los afiliados del PMI. ¿Qué más hace el PMI? El PMI tiene unos programas de certificación internacional, los cuales tienen o están clasificados en diferentes niveles. Uno que es un nivel básico, que es el conocido como CAPM, es para personas que no tienen experiencia o que tienen poca experiencia en gestión de proyectos. Ahora vamos a ver cuáles son esos requisitos. Y hay unos que son de nivel intermedio. El más reconocido de ellos es la certificación PMP, la cual nos convoca. Y también hay otros más avanzados, que es la gestión de programas y la gestión de portafolios. Este es un dato a enero del 2021 porque encontramos diferentes versiones de las estadísticas y se las solicitamos al PMI y aún no nos ha dado ese resultado final de cómo cerró el 2021 en certificados a nivel mundial. Entonces, pero estos son los datos que tenemos. En esa fecha en Colombia, a enero del 2021, existían alrededor de 6.220 personas certificadas como PMP y 202 certificadas como SAPM. Un SAPM viene a ser como un técnico en gestión de proyectos y un PMP es un profesional en gestión de proyectos. Aproximadamente ya podemos estar hablando de unas 7.000 personas certificadas en Colombia como PMP, pero ese dato todavía no es oficial. Entonces, el PMI desarrolla estándares profesionales, tiene programas de certificación internacional, el más popular de ellos, el más reconocido, es la certificación PMP, y también
tiene una cantidad de publicaciones, capítulos en diferentes países. Por ejemplo, en Colombia existen 4 capítulos: el capítulo Bogotá, capítulo Antioquia, capítulo Caribe y capítulo Pacífico. En todos los países de Latinoamérica, o en la mayoría de países de Latinoamérica, el PMI tiene presencia, y tiene presencia con capítulos. Lo hablo porque en esta charla también hay personas conectadas de otros países. El PMI también tiene comunidades de práctica. Comunidades de práctica ¿Cómo ya están? focalizadas en enfoques, en profesiones, Tranquilo. en diferentes industrias, en áreas de conocimiento y en otros temas que sirven pues para convocar a profesionales de diferentes disciplinas y de diferentes experiencias. Ahora, ¿por qué las empresas incorporan estos estándares del PMI en sus procesos de proyectos? ¿Y por qué las personas están buscando esta certificación o estas certificaciones? Porque ustedes están aquí en esta charla. Entonces, comencemos con las empresas. ¿Por qué las empresas incorporan estos estándares en sus procesos de proyecto? Lo primero es que estos estándares recogen las mejores prácticas en gestión de proyectos a nivel mundial, y ayuda precisamente para estandarizar los procesos. Vemos muchas empresas en las cuales se ejecutan diferentes tipos de proyectos, diferentes áreas, pero no hay cierta estandarización, cierta homologación, y muchas veces se presenta una anarquía al interior de las organizaciones, duplicidad de trabajos, lo cual finalmente va a redundar en mayores costos, extensiones del cronograma, etc. Entonces, tener estos estándares incorporados facilita la vida de proyectos, facilita y no solamente para quienes gestionan proyectos, sino también para quienes apoyan la gestión de proyectos, las áreas de apoyo, las diferentes instancias que están ahí alrededor de la gestión de proyectos. Algo que se nota inmediatamente es que se comienza a utilizar una terminología estándar y ampliamente usada, la cual pues no solamente va a permear a la organización, sino que también comienza a permear a los proveedores, si no es que lo tienen ya. Muchos proveedores de nuestros pudieran ya tener o estar alineados con estos estándares y con esta terminología, o también con nuestros clientes. Y algo muy importante, y que ha hecho que estas certificaciones tomen mucha fuerza, es que en las licitaciones, o en algunas licitaciones, exigen que el gerente de proyecto, de ganarse la licitación, sea una persona que esté certificada como PMP. Eso lo que tiene que ver entonces con respecto a las empresas. ¿Por qué las personas buscan estas certificaciones? Porque son aceptadas y reconocidas mundialmente. Pero no solamente es esta certificación, es cualquier otra certificación internacional. Por ejemplo, certificaciones en SAP, certificaciones en riesgos, y estas certificaciones ya en gestión de proyectos entran ahí también en esa línea. Son aceptadas y reconocidas mundialmente, lo cual no ocurre con estudios que podamos hacer en nuestros países. Por ejemplo, una maestría, una especialización, es válida en nuestro país, pero si vamos a ir a otro país a desempeñar nuestra profesión, en algunos países es posible que no sea válida ese estudio que hayamos realizado, y vamos a tener que entrar en un proceso de homologación, que son procesos demorados, costosos, y muchas veces ni siquiera logramos homologar nuestros estudios en otras latitudes. Por eso las certificaciones internacionales han tomado tanta fuerza como complemento a nuestra profesión. Algo también que es importante, especialmente con la certificación PMP, es que al ser certificados PMP, estamos demostrando que tenemos experiencia en proyectos, que es parte de los requisitos que se exige para ser PMP, y es parte de lo que les voy a hablar unas diapositivas más adelante, cuáles son los requisitos para ser PMP o sea PM. Y algo también que ha llevado a que muchas personas busquen estas certificaciones es que, primero que todo, es que puedan mejorar los procesos de proyectos al interior de sus organizaciones, para que estos sean mucho más eficientes, para incrementar la cantidad de proyectos exitosos, o la probabilidad de que haya más proyectos exitosos. Pero también es porque el mercado está demandando personas que estén certificadas
internacionalmente en este tema de proyectos. Si miramos, por ejemplo, la certificación PMP, ¿qué encontramos en el último estudio que hizo el PMI, en el PMI Salary Survey, en la edición número 12, que fue realizada el año 2021? En este caso me voy a referir a Colombia, pero les voy a mostrar el estudio porque algunos de ustedes que están en otros países también pudieran hacer la consulta. Recuerde, es el PMI Salary Survey, la 12ª edición. En Colombia, ese estudio, ¿qué es lo que está diciendo? Que los gerentes de proyectos en Colombia certificados como PMP ganan en promedio 56% más que un gerente de proyecto no certificado. Entonces, eso motiva a muchas personas también a estar muy ya activas en ese mercado laboral. Le voy a mostrar este estudio. Recuerde que es el PMI Salary Survey, la 12ª edición. Voy a buscar, por ejemplo, aquí por Colombia. Por Colombia. Voy a mostrarles específicamente esa parte. No sé si alcanzan a mirar bien mi pantalla. En la cual, en Colombia, esto está rankeado por ese reconocimiento, ese incremento en salario, si es PMP o no, para los gerentes de proyectos. Aquí es donde está el incremento. Le sigue en incremento Perú, Portugal. Bueno, aquí tenemos otra serie de países para que ustedes luego lo chequen. Entonces, eso motiva bastante a las personas. Ser PMP tampoco garantiza tener un empleo inmediatamente, pero en realidad son bastante demandados en el mercado. Vemos, por ejemplo, las razones que les he explicado, esa exigencia en licitaciones, o no necesariamente en licitaciones, sino ya las empresas que están alineadas con estos estándares, ¿qué es lo que quieren? Que quienes entren a trabajar en la organización, ya sea a la oficina de proyectos o directamente a gestionar los proyectos, sean personas que ya estén certificadas. ¿Por qué? Porque esto les ahorra mucho tiempo en capacitaciones. Ya las personas llegan con esos estándares incorporados en su mente, ya lo que tienen que hacer es acoplarse ya a las metodologías que ha desarrollado la propia organización para gestionar proyectos. Entonces, buscan mucho a personas certificadas como PMP, como SAPM. Este es un ejemplo de una licitación pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, en el cual, como para el gerente de proyecto, para el rol del gerente de proyecto, daban unos puntos en la evaluación de la licitación, y ustedes saben que por 1 o 2 puntos que se tenga o que no se tenga en una licitación, se puede ganar o no ganar la misma. Entonces, aquí un ejemplo de algo que, digamos, un pantallazo de una licitación de hace un tiempo. Esta es ya una oferta de empleo, este es en elempleo.com, en la cual se estaban buscando un gerente de proyecto. Aquí estaban buscando la profesión. ¿Por qué cogí este pantallazo? Porque decían aquí requisitos para aplicar: profesional en ingeniería de sistemas, electrónica o telemática o administrador de empresas, y pusieron en mayúscula: indispensable tener certificación PMP. Aquí vemos otra. Tal vez ustedes no la alcanzan a leer. Están buscando un gerente de interventoría, y aquí la descripción dice: profesional en ingeniería o administración de empresas o economía, y una serie pues de profesiones. Y dice acá: debe acreditar posgrado como mínimo a nivel de especialización en gerencia o administración o gestión de proyectos, o certificación del PMI donde conste que el profesional está acreditado como Project Management Professional. En esta oferta de empleo están homologando la certificación a uno de estos estudios ya superiores. ¿Qué es lo cierto? Que en el mercado estamos viendo que están pidiendo que ese gerente de proyecto esté certificado, o muchas veces que tenga especialización o maestría en gestión de proyectos y que tenga la certificación, o muchas veces lo homologan como en este caso, o que tenga especialización o que tenga certificación PMP. Así es como se está moviendo el mercado en este momento. Ahora, vámonos
conozcamos cuáles son los requisitos para certificarnos como PMP o como sea PM. Voy a comenzar con los requisitos para la certificación PMP. Y me voy a ir primero por este lado izquierdo. ¿Cuáles son esos requisitos? A grandes rasgos, que se tenga un título universitario, que se tenga experiencia en proyectos, una experiencia en proyectos, que se tenga educación adicional en proyectos y que finalmente se presente un examen y que ese resultado sea exitoso. Entonces, retomemos acá. Educación, título universitario. Recuerde, por este camino. Entonces, voy a asumir que aquí todos tenemos título universitario y que cumplimos con este requisito. Segundo requisito, que tengamos experiencia en gestión de proyectos. Al menos 36 meses de experiencia gestionando proyectos, dentro de los cuales debemos tener 4.500 horas liderando proyectos. Y todo esto durante los últimos 8 años. Entonces, pongámoslo más resumido. Debemos tener al menos 3 años de experiencia trabajando en proyectos. No necesariamente de manera continua, porque debe ser durante los últimos 8 años. Por ejemplo, si hace 7 años trabajamos en un proyecto durante un año, luego dejamos de trabajar en proyectos, estuvimos en la operación, luego volvimos y trabajamos otro año en proyectos, luego nos fuimos, trabajamos en operación. Y este año, el año pasado, trabajamos también en proyectos, ya cumplimos con este requisito. Son al menos 36 meses, 3 años, trabajando en proyectos durante los últimos 8 años. Pero adicional a ello, dentro de estos 3 años, debemos demostrar que tenemos experiencia liderando proyectos. Esta experiencia hay que demostrarla en un formato. Ahorita les voy a mostrar cuál es ese formato. En un formato donde se plasma la experiencia en cada proyecto que hayamos participado, o al menos en cada proyecto relevante que hayamos participado, que me ayude a demostrar esta experiencia. Entonces, 4.500 horas, ¿a cuánto equivale? A 26 meses. ¿Por qué 26 meses? Porque ahí hay una restricción y es que debemos, o que máximo debemos reportar como si hubiéramos trabajado 8 horas al día eh, por, por 21 días al mes, 21 días hábiles al mes. Eso nos da alrededor de 176 horas. Puede que nosotros en nuestros proyectos reales hayamos trabajado el doble, 16 horas al día, fines de semana. Entonces la restricción que nos ponen acá es precisamente para que ese liderazgo se extienda en el tiempo. Entonces, dentro de esos 3 años, debemos haber trabajado como líderes de proyecto o demostrar liderazgo al menos durante 26 meses. Ahora, algo importante. Demostrar liderazgo no significa que tengamos que haber sido como cargo jefes de proyectos, directores de proyectos, gerentes de proyectos. No. Aquí importa es el rol, no el cargo. Podemos haber tenido como cargo en nuestra organización profesional, en proyectos, pero si en la práctica estábamos liderando proyectos, allí se materializa o podemos cumplir con el requisito. ¿Y qué es liderar un proyecto? O qué es liderar equipos es lograr resultados por intermedio de otros. Si lo que hemos hecho hasta el momento ha sido coordinar recursos, personas, y que por esas personas hayamos logrado resultados, ahí se materializa ese liderazgo. Esas personas, ¿de dónde pueden ser? Pueden ser de nuestra organización, en un proyecto interno o apoyando un proyecto externo. Puede ser coordinando también personal del proveedor o inclusive coordinando actividades con personal del mismo cliente, pero que hay una coordinación de recursos, un liderazgo de recursos. Con ello, podemos decir que tenemos o podemos demostrar ese liderazgo en proyectos. Recordemos, no necesariamente tiene que ser como cargo, puede ser como rol, para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden, lo pueden escribir por el chat si tienen alguna inquietud o activar su micrófono para que todos le escuchemos. Bueno, entonces, ahorita entro en detalle porque hay un formato para ello. Requisito adicional.
tener educación adicional en proyectos. Esta educación adicional en proyectos con ella debemos demostrar que al menos hemos dedicado 35 horas para la formación en proyectos. Ahí es, por ejemplo, donde entran empresas como Diplomata. Nosotros, con un curso preparatorio para la certificación PMP de 48 horas, les ayudamos a cumplir con este requisito. Pero si ustedes tienen un diplomado, una especialización, una maestría que haya sido en proyectos, ustedes ya cumplen con este requisito, como requisito. Ahí lo que tienen que mirar es si esa formación que tuvieron les ayuda para lograr la certificación. Sí, pero como requisito ya cumple si tienen esos estudios. Y por último, presentar un examen y pasarlo. Ahorita les voy a hablar cuáles son esas características del examen. Pero bueno, y entonces para hacer PMP, Project Management Professional, tengo que tener título universitario. Álvaro, ¿Sí? le interrumpo acá, tenemos una pregunta acá en el chat Sí. sobre si la experiencia como docente en formulación, evaluación y gerencia cuenta como la experiencia requerida del PMI. Sí, el PMI permite allí ofrecer como diferentes roles. Por ejemplo, ahí pudiera ser más que la docencia. Es digamos, cuando sea, porque los docentes por lo general, como parte de sus funciones, lo que hacen es acompañar muchos proyectos internos de la organización, inclusive proyectos de los estudiantes o de mismas empresas, cuando las universidades realizan convenios, contratos con organizaciones. Ahí se puede materializar ese liderazgo, no necesariamente como el gerente de ese proyecto, pero sí como el asesor metodológico de todo lo que se está haciendo en el proyecto. Eso hace parte de, digamos, puede caber allí, pues se puede sustentar así de esa manera. Igual, cuando uno está ya mirando si cumple requisitos o no, entra en ese nivel, como en esa filigrana. Bueno, esto me sirve, esto no me sirve, porque finalmente vamos a reportar lo que me ayude para cumplir con el requisito. Por ejemplo, una persona que tenga 10, 15 años de experiencia en proyectos no va a reportar toda esa experiencia, va a reportar esta que le ayude a cumplir con el requisito. Porque aquí, cuando están aplicando esta certificación, pues ustedes no están buscando un empleo, lo que están buscando es cumplir con un requisito. Entonces, la recomendación aquí es que sea la mínima posible, pero que me ayude a cumplir el requisito, porque algo que también vamos a ver en la otra diapositiva, podemos ser auditados. Todo lo que digamos aquí puede ser auditado y hay que demostrarlo. Entonces, acá, por eso debemos mirar bien. Nosotros, de hecho, si tienen alguna duda, lo que podemos hacer después, coordinar con ustedes una sesión para identificar que lo que han hecho sí les ayuda a cumplir este requisito. Eso no tiene ningún costo. Nos lo solicitan y programamos una sesión para mirar si cumplen con este requisito o no. Entonces, ¿todas las personas tienen que tener título universitario para hacer PMP? No necesariamente. El PMI da una posibilidad para estas personas que no tuvieron la posibilidad de ser profesionales, pero que sí tienen buena experiencia en proyectos. Entonces, en este caso, este es el otro camino, no tienen que tener título universitario, pero sí un diploma de escuela secundaria o equivalente, pero le exigen más en experiencia. ¿Cuánto? Al menos 60 meses de experiencia en proyectos, al menos 7.500 horas liderando proyectos, todo durante los últimos 8 años. Nosotros llevamos alrededor de unos 11 años ya acompañando a las personas en este proceso de certificación. Les voy a hablar de Colombia y en Colombia solamente hemos encontrado 2 casos, 2 personas que se han certificado con esta condición. Sabían mucho de proyectos, no tenían título profesional, trabajaban en el sector petrolero, hicieron sus estudios, pues digamos se prepararon, presentaron el examen y hoy en día son certificados como PMP. Entonces, este es otro camino para hacer PMP. Profesional en dirección de proyectos. La otra certificación es la CAPM, viene a ser como un técnico en gestión de proyectos. ¿Quiénes acuden mucho a ella? Profesionales recién egresados que todavía no tienen experiencia en proyectos, pero quieren demostrar que están alineados
con esas buenas prácticas en proyectos. De hecho, cuando una empresa ya tiene los procesos ya alineados con buenas prácticas en proyectos, lo mismo que les contaba ahorita de las personas certificadas PMP. En este caso, si la empresa requiere un profesional joven en proyectos, pues no le van a poder exigir que esté certificado PMP porque sería una persona con experiencia y esta persona recién egresada no tendría esa experiencia, pero entonces sí piden personas certificadas como SAPM. Lo hemos visto pues en algunas empresas. Para hacer SAPM, ¿qué se requiere? No se requiere ni siquiera tener título universitario, sino diploma de escuela secundaria o equivalente. Pero es muy utilizado en Colombia por personas ya con título universitario recién egresados. ¿Y cuáles son esos requisitos? Tener al menos 1.500 horas de experiencia trabajando en proyectos. Sí, en este caso, pues sería como un miembro de equipo. No le exige que tenga liderazgo en proyectos y también que tenga formación en proyectos. Entonces, esta formación debe ser mínimo de 23 horas y presentar un examen y luego pues pasarlo exitosamente o obtener un resultado exitoso. Estos son entonces las dos certificaciones y los diferentes caminos para lograrlo. Algo importante, esta experiencia no está ligada al título universitario. La experiencia, yo puedo, por ejemplo, tener en este momento 3 años de experiencia, ya cumplo, y obtener el título universitario esta semana y ya cumplo requisitos. ¿Sí? Entonces no está amarrada a ser después de tener el título universitario. Vámonos para la siguiente, si no hay ninguna pregunta, nos vamos para la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, vámonos para la siguiente diapositiva y aquí vamos a mirar. Tenemos Sí, acá una pregunta que acaba de llegar al chat. ¿La educación adicional no importa la fecha en que se realizó? Buena pregunta. No, no importa tampoco. Ustedes, si le hicieron hace 5, 6 años, 10 años, el PMI no tiene una restricción en ese tema. Tampoco tiene una restricción que tenga que ser con una universidad o con una empresa directamente. El PMI lo llama ATP, como eh, proveedor autorizado para dictar capacitaciones. Puede ser en cualquier institución, que lo único que pide es que esa formación tenga una evaluación al finalizar ese estudio y un certificado de asistencia. De hecho, esto es una pantallazo que tomé. Esto fue una respuesta del PMI en el 2021 porque le hicimos esa pregunta. Una serie de colegas le hicimos la pregunta y esto fue lo que respondió. ¿Sí? Entonces, por aquí le voy a pasar esto está traducido. Entonces, cualquier curso oficial de gestión de proyectos puede ser utilizado para horas de contacto de educación ante el PMI. Y acá lo que dice es, para ser considerado formal, el curso debe proporcionar una evaluación de fin del curso y certificado de finalización. Con eso ya es suficiente ante el PMI porque ellos le pueden pedir eventualmente que se demuestre que tiene esta formación adicional. Pero respondiendo a su pregunta allí puntualmente, la educación adicional no está amarrada a una fecha. Bueno, vámonos para la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son esos pasos? Si queremos certificarnos después de pues corroborar que sí cumplimos con esos requisitos, entonces ¿cuáles son esos pasos que debemos seguir? Este primer paso es una recomendación porque no tiene que ser en este estricto orden. El primero es crear un usuario y hacernos miembros del PMI. Cuando les hablo de eso, les voy a mostrar aquí la página del PMI. Esta es la página del PMI, pmi.org, y lo que les estoy diciendo es registrarse. Registrarse como usuarios no tiene ningún costo. Ahí se van a dar ustedes unos datos básicos y le va a llegar una información de lo que está pasando por el PMI, información ya promocional, etcétera, pero hacerse usuario no tiene ningún costo. Ahora, ustedes pueden hacerse miembros del PMI también. Hacerse miembros del PMI sí tiene costo y tiene muchas ventajas.
¿Qué ventajas tiene? Pero primero hablemos del costo. Ser miembro del PMI anualmente vale $139. Si nosotros somos miembros del PMI, el examen nos va a valer, el examen PMP nos va a valer $405. ¿Eso cuánto nos va a dar total? $544. Eso sí es que somos miembros del PMI. Pero nosotros también podemos presentar el examen PMP sin ser miembros del PMI. ¿Cuánto nos va a valer? $555. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Ser miembros del PMI. Mire que vale unos dólares menos, $5 menos, y tenemos todas las ventajas de ser miembros del PMI. ¿Cuáles son esas ventajas? Que todos estos estándares que vemos acá y mucha otra documentación lo podemos descargar sin costo adicional. Formato digital sin costo adicional. Otra ventaja es que el examen pues, nos va a valer, nos va a salir mucho más favorable en $405 y no en $455. Otra ventaja es que si presentamos el examen y somos miembros del PMI, repetir el examen nos va a valer $275 y si no somos miembros del PMI va a valer $375. Algo también importante, cuando nosotros apliquemos a la certificación PMP, vamos a tener un año para presentar ese examen. Dentro de ese año podemos hacer hasta 3 intentos para pasar el examen, dentro de ese mismo año. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nosotros damos? No afiliarse de entrada al PMI, sino más adelante cuando ustedes estén como en un nivel más en su proceso de certificación, para que este año no comience a contar y que vayan de pronto que no les vaya a alcanzar el tiempo por si por alguna razón pierden el primer examen. Esto es lo que tiene que ver con respecto a la certificación PMP. ¿Alguna pregunta? Bueno, con respecto a la certificación. Tiene el micrófono abierto, no sé si querrá. Sí, Carlos, cuéntenos por favor. ¿Cuál es la pregunta? También Edgar. Cuéntenos, Edgar. Bueno, listo. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Sí, mira, yo tomé con ustedes el curso en el año 2019. Pues por temas de pandemia y todas esas cosas no pude presentar mi examen. Y quisiera saber, yo en este momento, como no presenté mi examen en ese entonces, ingresé a la página y tengo un saldo por el costo del examen de ese entonces. Me gustaría saber el manejo, qué manejo se le daría en mi caso particular para inscribirme a este curso y lograr presentar mi examen en este mismo año. Listo, Edgar. Tendríamos que mirar pues, su obviamente, caso. Mi afiliación, sí, como sí. Mi afiliación es anual, ya mi afiliación está vencida. Entonces, entiendo que debo pagar la afiliación para poder presentar el examen. Pues actualizar mi afiliación mejor. Edgar, debemos mirar ese caso ya de manera muy puntual. ¿Por qué? Porque o sea, es claro lo que usted acaba de mencionar, la afiliación es de un año. Cuando uno paga el derecho al examen, tiene un año para presentarlo. Si no lo presenta, pierde esa plata, la pierde. ¿Sí? Entonces, yo quisiera mirar si quiere mañana su caso ya particular, porque usted me dice que tiene un saldo. Entonces, si tiene ese saldo, no hay problema. Pero necesitamos entrar a su cuenta, pues nos reunimos a su cuenta y miramos si ese saldo existe, porque con la información que tenemos no debería existir ese saldo. Si no tiene ese saldo, lo que pudiéramos hacer es escribir al PMI para que usted le explique su situación, que por efectos de pandemia no lo pudo presentar y que le analicen su caso y para que no pierda ese dinero. Sí, pero entonces lo miramos, si quiere, coordinamos para que mañana lo miren. ¿Le parece? Bueno, Perdón, tenía el Gonzalo. micrófono cerrado. Sí, Álvaro, me parece. Entonces, pues yo tengo el número de ustedes, les escribo por WhatsApp y coordinamos una hora para hablar del Perfecto, tema. sí, lo hacemos mañana, hay que hacerlo rápido para saber cómo, qué gestión hacemos allí. El señor Gonzalo tiene también la mano levantada y tenemos una pregunta en el chat. Sí. Hola, Gonzalo. Sí, buenas noches. Mira, la pregunta es la siguiente. Si yo
yo ya estoy inscrito en el PMI Sí, y yo quiero iniciar mi proceso de elegibilidad. En este sí. momento, se está aplicando la sexta versión de la guía, pero supongamos que cuando me den aceptación y empiece a correr el año para presentar el examen, ya está corriendo la séptima y me preparé con la sexta, ¿ahí qué se hace o cuál es la versión que se presenta? Ah, listo, Gonzalo. Le voy a pedir el favor, porque yo lo tengo para unas diapositivas más adelante. Con eso le voy a dar respuesta. ¿Le parece bien? Ah, perfecto, Ya, perfecto, no ya hay problema. Ok. lo anoté acá ya para darle respuesta. Hay otra Una última pregunta. Sí. pregunta, Álvaro. Sí, por acá nos pregunta María Angélica si el examen es en inglés. También lo tengo una diapositiva más adelante, pero el examen originalmente es en inglés, pero cuando estamos escogiendo ya la modalidad, el sitio para presentarlo, le podemos decir que en qué idioma lo queremos, en qué idioma lo queremos traducido. Y ya pues existe alrededor de 13 diferentes idiomas, en este caso el español, y la traducción es muy buena. Entonces el idioma aquí no va a ser una barrera para certificados. Entonces igual lo hablamos ahora entonces también nuevamente. ¿Listo? Bueno, entonces esto es lo que tiene que ver con los costos. Entonces, recomendado, aquí es en qué momento lo debemos hacer. Lo podemos hacer ya o lo podemos hacer más adelante. Ahorita cuando les muestre como el camino, ya es un tema que ustedes deben decidir. Con respecto a la certificación CAPM, tenemos entonces el costo de la afiliación al PMI, que son los $139. El examen CAPM, por ser miembro del PMI, vale $225, nos da un total de 364. Pero si lo presentamos no siendo miembros del PMI, vale 300. Acá no se da ese ahorro que se da en la certificación PMP, pero igual es recomendable que tomen el camino de ser afiliados. Por lo que les mencionaba, pueden descargar todos los estándares del PMI, mucha otra documentación, muchos otros artículos, y también, si presentan el examen y por alguna razón lo pierden, repetirlo le vale $150 y no 200 que cuesta si no son miembros del PMI. Entonces, esto es lo que tiene que ver con respecto a ser usuarios o miembros del PMI. ¿Qué es lo que debemos hacer luego? Diligenciar el formulario de cualificación. En el formulario de cualificación es en el que plasmamos que cumplimos con estos requisitos que vimos acá, independiente de que sea PMP o que sea CAPM. Entonces, en este formulario, esto se hace directamente en la página del PMI. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para nuestros alumnos? Para facilitar como el proceso. Porque la idea es hacerlo afuera, es más fácil hacerlo en un Excel y luego revisarlo y ya cuando todo esté listo, pues simplemente copiar ya y llevarlo a la página del PMI. Entonces, este formulario nos puede ayudar para lo siguiente. Por ejemplo, tengo el proyecto número 1 y el proyecto número 2. Y entonces le voy a decir que aquí trabajé 12 meses, aquí 12 meses y 12 meses. Aquí tengo 36 meses. Inclusive, hay personas que con un único proyecto cumplen requisitos. Recuerde, acá vamos a reportar son esos proyectos principales. Inclusive aquí hay una restricción. Máximo en experiencia reportamos 42 meses. Si tenemos más, no la ponemos acá. Entonces ponemos lo más relevante. En este caso, si esta persona estuvo en ese proyecto y fue líder de ese proyecto, pues ya cumplió requisito. Ahora, por cada proyecto que nos preguntan, ¿qué debemos decir? El nombre del proyecto, lo voy a poner aquí más grande, el nombre del proyecto, el mes en que inició a trabajar en el proyecto, el año, el mes en que finalizó de trabajar en ese proyecto y el año, o si ese proyecto en este momento está en progreso, nos da una opción allí. El nombre de la organización en la cual estamos trabajando o trabajamos, el cargo que desempeñamos. Recordemos que el cargo no va a determinar si lideramos o no proyectos. Puede ser equivalente, pues un gerente de proyecto, un jefe de proyecto, pues sus funciones son de líder, pero podemos ser acá, hemos tenido casos inclusive de asistentes que lideraban proyectos en empresas ya muy robustas que subir en la escala salarial y de cargos es muy difícil, pero personas que
manejaban mucho proyecto, pero como cargo eran asistentes, pero cumplían el requisito. Eran profesionales, pero tenían el cargo de asistente. Ahora, entonces, también, ¿cuál es la industria o foco primario de la organización? Nos preguntan qué abordaje tuvo ese proyecto o tiene, si está en progreso, y aquí debemos decir si fue un proyecto tradicional, pues ya en cascada, o ágil o híbrido. El tamaño del equipo de proyecto, el número de personas y nos da un rango. Si era de 1 a 5, de 5 a 9, de 10 a 15, de 15 a 19, más de 20, o si la información es confidencial y marcamos que era confidencial, que no se puede divulgar. Lo mismo el presupuesto del proyecto. Nos van a dar unos rangos y hay una última opción que dice, esta información es clasificada, no la puedo revelar. Entonces lo decimos allí. Y por último, debemos decir qué fue lo que hicimos en ese proyecto. Debemos decirlo entre 200 y mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras en inglés. ¿Sí? Entonces, aquí debemos decir cuál fue nuestro proyecto, pues ya como el detalle, cuál fue nuestro rol, cuáles fueron esas actividades principales que desarrollamos y cuáles fueron esos entregables. Esto es entonces lo que debemos decir proyecto por proyecto. Pues si tenemos varios proyectos allí. Veo que hay preguntas y que me están alzando la mano. Entonces, Andrea, por favor, ayúdeme con el chat o si alguien alzó la mano. Sí, tenemos una persona que alzó la mano, Alfonso. Sí, Señora. cuéntenos, Alfonso, y luego vamos con el chat. Hola, solo una duda sencilla. En la definición de los proyectos, donde se coloca si fue tipo cascada o ágil, no hay ninguna diferencia en su impacto en lo que vale para el PMI. No, muy importante eso, porque el PMI, mire que él no va a discriminar, si para cumplir con el requisito tuvimos 1 o tuvimos 10 proyectos. Hemos tenido, de hecho, alumnos que trabajan en proyectos muy cortos, proyectos de 2 meses, proyectos inclusive hay veces de 1 mes, y les ha tocado reportar hasta 20 proyectos. Pero hay personas que con un único proyecto ya es suficiente. Entonces no discrimina cantidad de proyectos, ni presupuesto de proyectos, ni el abordaje que hayan tenido esos proyectos, ni la industria en la que hemos venido trabajando. Inclusive, si no tenemos que haber trabajado esos proyectos utilizando el marco de trabajo basado en el PMI, no, puede que hayamos trabajado con cualquier otro marco de trabajo o de manera muy empírica, no hay discriminación. Entonces, lo que se diga acá en el detalle del proyecto no nos va a castigar. ¿En qué sí hay que poner mucho cuidado? En esto, porque aquí debe quedar plasmado qué fue lo que hicimos en el proyecto y si el rol está allí materializado. Por eso, pues hay una recomendación. Si nosotros, como estamos hablando que debemos demostrar que fuimos líderes, pues acá tenemos que utilizar palabras de liderazgo. Yo conduje, yo lideré, yo coordiné, yo organicé, yo controlé. Sí, eso es lo que hay que poner cuidado allí. Y eso es lo que nosotros le revisamos al alumno antes de que lo envíe, pues antes de que lo plasme ya en el formulario directamente del PMI. Que aquí sí esté redactado, porque aquí si pudiera, digamos, con esta redacción, o que lo que estamos diciendo acá, sí nos puede marcar o dar señales para que seamos auditados. Aunque ese es un tema aleatorio, también hemos identificado que cuando esto es muy pobre en redacción, no cumple como con ciertos criterios, las personas, hay mayor probabilidad de que los auditen. Entonces, eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Vale, muchas gracias. Una última pregunta que me pasó de un tema que ya tocaste. Para la parte de los estudios, bueno, la primera pregunta, no importa hace cuántos años fueron esos estudios, y la otra es, ¿aplican estudios y certificaciones para Scrum dentro de esos requisitos que hablaste al inicio? Sí, siempre y cuando sean superiores a 35 horas. El PMI no
no discrimina en qué, pues, en qué abordajes hicimos la formación. Algo, lo que le mencionaba, algo importante es, como requisito, sí lo cumple. Digamos, volvamos acá. Como requisito cumple, inclusive, ¿cuál es la recomendación? No reportar allí. Si, por ejemplo, ustedes tienen diplomados, especialización, maestría, luego hacen el curso con nosotros, pues no reporten todo eso, solamente reporten uno. Con uno es más que suficiente. Aquí, entre menos, mejor, pero siempre y cuando cumplamos requisitos. Y siempre y cuando, Vale, podamos tener, en caso de ser auditados, tener la constancia allí, que no nos tenga que salir a buscar y que no la encontramos, porque ahí sí podemos tener inconvenientes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. vale, me imagino de todos modos, ustedes brindan parte de la asesoría en esa parte para cuando uno va a entregar ese tipo Claro, de evidencia, ¿no? pues nosotros lo asesoramos y le revisamos el formulario. Lo Perfecto, revisamos gracias. porque esto es clave para no tener inconvenientes. Entonces, así, Perfecto. proyecto por proyecto hasta que cumpla requisito, Entonces, no sé si hay alguna duda para continuar. Tenemos dos Andrea, preguntas. había una persona sí, que escribió por el chat. Cuénteme, por favor. Tenemos dos preguntas en el chat. Sí. La primera es, ¿formulador aplica como experiencia? Formulador. Sí, Eh, ¿no? Aquí, Si quiere. ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca? Es que esta experiencia, este liderazgo que nos están pidiendo acá como experiencia, sea un liderazgo muy transversal, que hayamos estado como en las fases de inicio, en fases de ejecución, que estemos controlando, que hayamos cerrado proyectos, es decir, que hayamos vivido todo el proceso. Cuando hemos estado en una única partecita del proyecto, nos está haciendo falta algo. Entonces, ahí hemos tenido inconvenientes como para sustentarlo ante el PMI. Estas personas que digamos que están como en un cargo muy puntual en proyectos o en unas funciones, lo que hemos hecho es, bueno, porque así ustedes sean formuladores de proyectos, si hacen memoria, con toda seguridad han tenido que trabajar el mejoramiento al proceso de la estructuración de proyectos, al proceso, pues digamos, han tenido que participar en proyectos internos de mejoramiento o implementación de un software, ese tipo de cosas, pues ya es vivir un proyecto. Por ejemplo, personas que están en oficinas de proyectos que están solamente controlando proyectos, hay veces les queda también difícil sustentarlo, porque están como en una partecita. Entonces ahí, porque es que en las oficinas de proyectos permanentemente están activando procesos de mejoramiento para la misma oficina de proyectos, mejorando un proceso, mejorando formatos, definiendo indicadores, implementando sistemas, todo eso. Entonces es como que hagan ese análisis a ver qué se puede recoger de allí. Ahí es cuando, si ustedes tienen alguna duda, lo que podemos hacer es, nos dicen y nos sentamos y miramos que cumpla con el requisito. Y le decimos, pues si cumplen o no, que es lo más importante, que si ustedes están buscando una certificación, estén tranquilos que cumplen con el requisito y no llegar al final del camino y que sean rechazados o que tengan algún problema. Entonces, en ese caso, en esas dudas así puntuales ya, sí nos toca sentarnos con ustedes. Recuerden, no tiene ningún costo, hace parte como de este proceso ya de acompañamiento para que ustedes queden muy tranquilos con la decisión que van a tomar. ¿Cuál es la otra pregunta, Andrea? La siguiente pregunta que tenemos es, ¿se debe presentar algún certificado por parte de la o las empresas que avalen la experiencia en proyectos o un certificado laboral normal sirve? No, no hay que, cuando se envíe el formulario, entonces voy a continuar con el proceso. Entonces, diligenciamos el formulario, nosotros se lo revisamos y si todo está bien, entonces le decimos, bueno, ingrésalo a la página del PMI. Ustedes lo ingresan ya a la página del PMI, copiar, pegar, y el PMI se tarda más o menos máximo 5 días hábiles para dar respuesta. ¿Ahí qué puede suceder? Que sean auditados o no. Pero cuando ustedes enviaron ese formulario, son solamente datos. Ahí no hay ningún soporte de nada, solamente datos.
Entonces, el PMI los puede auditar o no. Ese es un tema aleatorio, ese es un tema de suerte. Entre el 15 y el 20% de las personas que aplican a estas certificaciones son auditadas. ¿Sí? Entonces, también lo que les decía, hay veces que no debemos dar como, pues debemos estructurar bien esos formularios, porque ellos pueden hacer también unos chequeos, ellos están utilizando ya mucho la inteligencia artificial para hacer todas esas validaciones, entonces como que cumple unos estándares mínimos en redacción para que de entrada no sean candidatos a auditoría. Sí, entonces, si somos auditados, ¿qué pasa? Debemos demostrar que eso que dijimos en el formulario, sí es cierto. Aquí me salté, por ejemplo, el tema de educación. En educación, ¿qué es lo que debemos decir? Es el nivel más alto de educación que tenemos al momento de la aplicación. Entonces, acá simplemente o bachillerato, o técnico, o grado universitario, máster. Aquí especialización no entra como categoría ante el PMI o doctorado, cualquiera de estos. Y nos van a pedir los datos ya de la institución, cuando iniciamos los estudios y cuando terminamos, y el área de estudio, ¿sí? Nuestra profesión o nuestros estudios superiores. Y la educación adicional en proyectos. En este caso estoy poniendo el curso con diplomato, ustedes pudieran colocar aquí el que tengan. El que tengan puede colocar, la recomendación es que sea solamente uno. Si tienen varios, pero solamente uno y que lo puedan demostrar rápidamente por si son auditados. Entonces, si son entonces requeridos para auditoría, todo lo que dijeron aquí en el formulario se debe demostrar, pero en realidad es un proceso muy sencillo. Porque si dijimos que teníamos título universitario, por ejemplo, ¿cómo lo demostramos? Con el diploma, con una fotocopia del diploma. Y no tiene que ser ni traducido ni apostillado, no, solamente la fotocopia. Aquí el PMI se basa en la buena fe. Si dijimos que teníamos estudios adicionales en proyectos, con el diploma de esos estudios es suficiente. Por ejemplo, con el diploma de que estudiaron en diplomata o en su universidad o en cualquier otro instituto. Sí, ese diploma, fotocopia solamente. No tiene que ser traducida, no tiene que ser apostillada. ¿Y qué va a pasar entonces con estos proyectos que reportamos acá? Con este proyecto número 1 que le dijimos. Entonces, el PMI no nos va a pedir que le anexemos el contrato ni laboral o que tuvimos con esa empresa de prestación de servicio o cualquier otra figura de contrato, ni que una carta de recomendación o cualquier otra figura, no. Él, ¿qué es lo que nos va a solicitar? Esta información que le escribimos acá, él nos la va a volver a enviar, solo que ya en un formato con el logo del PMI. Lo mismo que escribimos acá, él nos la devuelve. Pero nos va a pedir que en la parte de abajo incluyamos una persona contacto que puede avalar que eso que estamos diciendo ahí sí es cierto. Entonces, aquí vamos a decir el nombre de esa persona contacto, el cargo, pues van a estar los campos, el cargo y los datos de contacto, datos contacto y la firma de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a imprimir eso, lo vamos a prediligenciar con estos datos de acá y esa persona contacto debe plasmar allí su firma. Entonces, ¿esta persona quién puede ser? Esta persona, el PMI nos da varias opciones para escoger esta persona contacto. Uno, que haya sido nuestro jefe directo. Otra, que de pronto haya sido un cliente. Otra puede ser un patrocinador. Otra, una oficina de proyectos. Otra, cualquier otro interesado clave. Aquí lo importante es que no haya, que tenga ascendencia sobre nosotros, que no sea un subalterno, por ejemplo. Subalterno o un par, sino que tenga una ascendencia sobre nuestro cargo. Con la sola firma es suficiente, parte de la buena fe. Y aquí están los datos de contacto porque el PMI eventualmente puede contactar a esa persona. El email también, los del email o el teléfono,
para corroborar que esto sí es cierto. Entonces, lo que hacemos es imprimirlo, entregarlo a esa persona a contacto y esa persona firma. Y si hay otro proyecto y es otra persona a contacto, entonces esa persona firma. Por ejemplo, que hemos visto mucho que hay personas que terminaron de trabajar en una empresa y no terminaron en buenos términos con el jefe. Entonces no va a poner al jefe, va a poner a un patrocinador o a un cliente de ese proyecto. Pues va a buscar otra persona que usted sepa que sí le va a dar la firma. Sí, esa es una tarea que ustedes tienen que hacer ya internamente, que la obtención de esta firma, en caso de ser auditado, recuerden, es en caso de ser auditados, puedan contactar a esta persona y esta persona les dé la firma. Hay personas que antes de enviar el formulario hablan con esta persona a contacto y les dicen, mira, estoy en este proceso de certificación, es posible que me auditen. Si me van a auditar, usted avalaría esto que estoy diciendo acá y entonces ya tendría el camino ya allanado en caso de ser auditados. Hay personas que corren el riesgo, lo envían sin hablar con esa persona a contacto y en caso de ser auditados van y le sustentan pues, la situación. Entonces recuerden, no tiene necesariamente que haber sido el jefe, sino otras figuras, patrocinador, cliente, oficina de proyectos, otro interesado clave con ascendencia sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Conseguimos esas firmas y todos esos soportes físicos, los diplomas de nuestro estudio, de nuestra profesión, de esa experiencia adicional en proyectos, y por cada proyecto debemos conseguir la firma, armamos un único paquete físico y lo enviamos a las oficinas de Estados Unidos del PMI, físicamente, todo el paquete físico, un único paquete físico. Ellos llegan allá, revisan que todo está bien, pudieran hacer corroborar algún dato, casi nunca nos hemos dado cuenta que corroboren datos, pero lo pueden hacer, y si todo está bien, ya lo autorizan a seguir con el proceso. ¿Cuál es lo que sigue en el proceso? Pagar ya el derecho al examen, porque hasta acá no han pagado el derecho a presentar el examen. Por eso les decía que pues muchas personas se vuelven miembros del PMI ya por acá. Entonces, en este caso, ya cuando saben que fueron autorizados por el PMI para presentar el examen, se hacen miembros del PMI. Eso se hace por carrito de compras, es un proceso muy sencillo. Entonces, pagan la membresía e inmediatamente, ya como son miembros, cogen el carrito de compras y ya pagan el derecho al examen que le va a valer $405 y va a ser examen PMP. ¿Cuánto tiempo nos dan para allegar toda esta información? Máximo 2 meses. Lo que hemos visto en la práctica es que las personas se demoran muy poco, una semana máximo para esto, para conseguir los documentos, la firma y enviarlo. Tuvimos solamente un caso especial de una persona que reportó que tenía un estudio de especialización en una universidad de España y resulta que pidió el certificado y había terminado recientemente ese estudio y la universidad se le demoró 2 meses para expedir ese certificado. Por eso lo que les decía ahora, reportemos lo que tengamos ya como a la mano para no tener inconveniente. Ese es un camino. El otro es que no seamos auditados y si no seamos auditados, pues no hay problema. Simplemente ya realizamos ya el proceso de pago. Esto es con tarjeta de crédito. Andrea, sí, tenía una pregunta, una otra o 2 preguntas más. No, teníamos otra pregunta más relacionada con este mismo tema de la auditoría y preguntan si por lo general es de alguna de las cosas o de toda la información que se presenta. No, digamos que ¿en dónde puede tener el inconveniente? Porque es que demostrar el estudio con un diploma, el estudio de la profesión o el estudio adicional en proyectos, pues es lo que hay ahí. Pues digamos que ahí no tiene que hacer ninguna corroboración. Donde las personas pueden tener inconveniente es en la experiencia, en el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que con la firma es más que suficiente para el PMI? Pero ellos tienen un proceso igual de corroboración en algunos casos. Casi nunca hemos visto esa situación en estos años. Nos hemos dado cuenta solamente de 2 casos que van y corroboran que lo que mandaron como soporte firmado por la persona sí es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le preguntan que si eso que hay ahí sí lo firmó.
Eso es lo que hace, que si está de acuerdo con eso. Y ya. No sé si quedó clara la respuesta. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? Listo, ya por ahora no tenemos más preguntas. Bueno, perfecto. Entonces, igual, si tienen alguna pregunta o si no quedó clara esta última respuesta, por favor, nos escriben o nos alzan la mano o activan el micrófono. Entonces, ya con eso tienen el derecho a presentar el examen. A usted les va a llegar vía email esa autorización, o ustedes ya, como son miembros del PMI, tienen una cuenta, pues van a chequear allá si fueron autorizados ya para continuar con el proceso. Después de entonces de tener ya, haber pagado el derecho para presentar el examen, ya, ¿qué hay que hacer? Es escoger el día, la modalidad y el lugar para presentar el examen. ¿Cuándo se puede presentar este examen? Este examen se puede presentar cuando queramos, pero cuando estemos preparados para ello. Pero lo podemos presentar cualquier día de la semana, dependiendo de la modalidad, y en casi cualquier parte del mundo. ¿Sí? Pero ¿cuál es la clave? Es que lo presentemos cuando estemos en un nivel óptimo para presentar el examen. Ese nivel óptimo, como nosotros tenemos la métrica, es que en nuestros simuladores ustedes estén en resultados superiores al 85%. En nuestros simuladores, o si ustedes deciden, digamos, dicen, no, voy a estudiar con otra institución o lo voy a hacer independiente con algún libro, es que en esos simuladores que deben validar que sí sean simuladores pues ya bien estructurados, el porcentaje de respuestas positivas de manera consistente esté superior al 85%. Si no han llegado allá, no vayan a presentar el examen. Sí, es la recomendación. Solamente cuando estén en esos rangos es que ya ustedes pueden decir, me siento en un buen nivel o estoy en un buen nivel, y ya con eso, ya ustedes tienen una alta probabilidad de ir a presentar el examen y pasarlo. Este examen casi nadie lo pierde. Casi nadie lo pierde porque mire que usted no va a realizar todos estos pasos, a pagar ese dinero para ir a presentar un examen sin estar preparado. Entonces, muy pocas personas pierden el examen. ¿Quiénes por lo general pierden el examen? Quienes no están preparados. Pero si ustedes están preparados, ir a presentar el examen con esos porcentajes que yo le dije de éxito en exámenes simulados, ya la probabilidad es muy alta de certificarse. Hay personas que, a pesar de estar muy bien preparadas y que se demuestren en los exámenes de certificación, en los exámenes simulados, pues hay veces pierden. Eso, pues, digamos, ocurre. En ese caso, pues le toca reforzar y descansar un poco y volver a retomar y volver a presentar el examen. Recuerde que después de que envíen el formulario, de que se lo aprueben, tienen un año para presentar, hacer hasta 3 intentos para poderse certificar. Eso es entonces para que lo tengan en cuenta. Vi que me levantaron la mano. Andrea, dame por favor. Son las personas que ya la tenían levantada. Ah, bueno, perfecto, está bien. Entonces, No, yo la volví a levantar, disculpa. sí, sí. Dígame. Sí, Pues, no, la pregunta era sobre los simuladores. Los simuladores están en inglés. A mí me interesa presentar el examen en inglés por la proyección que estoy haciendo. ¿Los simuladores están con las preguntas en inglés o es en español? Los simuladores de no, diplomata. no, los simuladores de diplomata están en español. Sí, porque era una barrera que habíamos detectado, el tema del idioma. Entonces, pues totalmente en español. ¿Sí? Tengan en cuenta lo siguiente, que la traducción hoy en día del PMI pues es muy buena. Hace 8 o 10 años era muy mala, pero ya pues los últimos años, 4 o 5 años, es una traducción muy, muy buena. Entonces, para las personas que no se sienten cómodas con el inglés, pues no va a haber ninguna barrera ahí con esa situación. En el caso suyo, si le toca analizar si le conviene prepararse pues en inglés, pero no debería ser, digamos, barrera. Sí, no debería ser barrera. Ya usted toma como la decisión, pero nuestros exámenes y todo nuestro contenido está en español. ¿Qué sí es lo que hacemos? En el curso
pues utilizamos terminología tanto en español como en inglés, porque en la vida pues, real ya de los proyectos, pues las empresas lo acostumbran mucho. Por ejemplo, dicen, en lugar de decirle EDT, le dicen a la WS, pues en nuestros clientes o proveedores o en la misma empresa. Entonces, muchos términos sí los tratamos tanto en inglés como en español durante el curso, pero todas nuestras preguntas están en español y nuestros contenidos. Bueno, entonces vamos a ver el tema del examen, que con esto vamos a responder algunas preguntas ya, o alguna que ya me hicieron o dos que ya nos hicieron. Entonces, este examen se puede presentar solamente se puede presentar en centros autorizados por el PMI. El PMI tiene autorizado a una empresa especializada en evaluaciones, en certificaciones internacionales, no solamente del PMI. Ese centro se llama PersonView. En Medellín existen 13 centros PersonView en estas ciudades que ven acá: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Manizales. En otros países, pues también van a existir centros PersonView. Aquí está el sitio, ustedes pueden consultar PersonView y si en su país existe cuántos centros PersonView. O sea, por ejemplo, Perú. Entonces en Perú vamos a escoger y van a ver, y ahí le va a aparecer el listado pues, de los centros PersonView. Simplemente es hacer allí la consulta. Esa es una opción. Esa es una opción. Hay veces que se va a presentar el examen. Estos centros, sobre todo por efectos de pandemia, por ejemplo, aparecían estos centros PersonView, pero por efectos de pandemia no estaban habilitados en algunos meses del año pasado a que se presentaran exámenes allá. Pasó en algunos también de Bogotá. Entonces, eso cuando lo corroboramos, ustedes cuando el PMI, cuando ustedes pagan el derecho al examen, les va a llegar un código y en la ruta de acceso para que ustedes escojan el día en que quieren presentar el examen y la modalidad. Entonces, la modalidad puede ser presencial en estos centros que vemos acá. Si ustedes están en otros países, pues en su país y en la ciudad donde haya centros PersonView, y escogen, ustedes entran allí y lo que van a ver es, escogen por ejemplo el centro y le va a aparecer luego la disponibilidad en días y en horarios que ese centro tiene para que ustedes presenten el examen. Por lo general la disponibilidad es de lunes a sábado o por la mañana o por la tarde. Entonces ustedes van allá a esos centros y van a llegar, no pueden entrar nada ya a su cubículo, todo lo dejan en un locker, no pueden entrar ni celulares, ni calculadoras, nada absolutamente, sino pues lo pueden dejar allá. Recomendación que lleven agua, que lleven snack y lo guardan allá en su locker, pero ustedes llegan al centro, se registran, muestran su documentación que lo autoriza a presentar el examen, ellos validan, lo hacen firmar y lo ubican en un cubículo. Permanentemente va a estar siendo grabado por cámaras y usted va a comenzar a presentar el examen, pero usted allí sobre su escritorio no va a poder tener absolutamente nada. Solamente le van a entregar unas hojas en papel, un lápiz y un borrador. La calculadora, porque van a tener que hacer cálculos para tal vez algunas preguntas, va a estar en el aplicativo. Eso es lo que se van a encontrar las personas que decían presentarlo en estos centros autorizados. Hay personas que deciden hacerlo ya online. Esta opción fue se habilitó a partir del 14 de abril del año 2020. La pandemia aceleró todo esto. Entonces, para presentarlo ya online, ya hay más disponibilidad, 24/7. Podemos presentar estos exámenes un domingo a las 3 de la mañana, un sábado a las 9 de la noche, cuando queramos. Hay mucha disponibilidad. ¿Cuál es la recomendación? Que lo hagan con equipos personales y no con equipos de la empresa, porque para presentar este examen hay que descargar unos programas ejecutables y ya sabemos que nuestros equipos corporativos pues tienen mucho cortafuegos que nos impiden hacer descargas de programas. Entonces, esa es la recomendación, o deshabilitarlo si es de su empresa, si saben hacerlo. Entonces, ¿cómo funciona? Si ustedes deciden irse por este camino, por la
online, lo primero que van a hacer es el PMI le pide que haga una prueba de verificación con su equipo, que si tenga cámara, pues le hace un rápido chequeo, que tenga cámara, que tenga buena conexión a internet, la conexión mínima debe ser de subida y de bajada de 10 megabits. Eso es como una verificación previa que puede ser, no sé, un mes antes, 15 días antes de que nosotros definamos la fecha del examen. Ya el día del examen, entonces tenemos que estar, recomendación, al menos media hora antes del examen o 45 minutos. Y antes de presentar el examen, entonces debemos descargar ya ese programa. Ese es un programa que toma control sobre nuestro computador y no tenemos acceso a mirar otros archivos. Solamente vamos a poder ver ese examen en nuestro computador. Entonces se descarga y luego de ahí, pues siempre es con la cámara prendida. Y deben tener también el celular, porque le van a pedir que tome fotos del lugar, que se los envíen. Siempre van a tener allí un supervisor que es angloparlante. Ustedes no se van a comunicar mucho con ellos, es decir, no tienen que dominar el inglés, porque lo que va a pasar acá son instrucciones muy básicas. Por ejemplo, que le envíe fotos, que, que por favor no hable, pues porque muchas personas cuando están en el examen, ahí comienzan a modular y eso lo están ellos asumiendo como si se estuviera comunicando con alguna persona ahí cerquita. Entonces, ese tipo de acciones se deben evitar porque pueden asumir eso y podemos tener problemas en el momento de presentar el examen. Entonces, va a haber una comunicación con estas supervisores del examen. Siempre vamos a tener la cámara activa, le tenemos que tomar fotos a nuestro lugar donde vamos a presentar el examen. Encima de nuestro escritorio no podemos tener ni papel, ni lápiz, ni calculadora, ni ningún líquido, absolutamente nada, ni audífonos, ni modular palabras, ni celular. O sea, el celular es solamente para tomar unas fotos, pero luego nos piden que lo pongamos retirado y sin volumen. No nos podemos tampoco levantar del sitio, estar ahí. Si nos levantamos del sitio, pues de ese momento nos van a anular el examen. Eso sí, vamos a tener opción de dos descansos opcionales. Más o menos en la mitad del examen pudiéramos, porque el examen es de 4 horas, entonces pudiéramos, si vamos más o menos en la mitad del examen, va a depender como aquí, como de la pregunta en la que estemos, él nos dice si queremos tomar descanso o no. Si queremos tomar el descanso, entonces le decimos que sí, y a partir de ese momento tenemos un descanso de 10 minutos y luego pues regresamos a continuar con el resto del examen. Algo muy importante. El examen es de 180 preguntas. Más o menos en la pregunta número 90, el sistema nos va a preguntar, nos va a sacar un aviso que si queremos tomar un descanso. Más o menos en la pregunta 70, 80, por ahí por esos lados. Si le decimos que sí, debemos garantizar que todas las preguntas hasta allí estén resueltas. Porque nosotros cuando comenzamos a presentar el examen, ahí es muy normal que con algunas preguntas no quedemos satisfechos, entonces la marcamos para revisión, para revisarla posteriormente. Entonces, muy importante que antes de tomar el descanso, todas esas preguntas que tenemos dudas, las hayamos resuelto. ¿Por qué? Porque ya cuando regresemos del descanso no vamos a tener acceso a esas preguntas. Ya vamos a tener acceso a las preguntas, las siguientes preguntas. Eso ahí para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, eso es entonces esta modalidad. Esta modalidad, aquí la clave es tener muy buena conexión a internet. Entonces, hacerlo con cable, tener un sitio donde tengamos cable para no tener inconvenientes. ¿Cómo es el examen? Pues, o cuál es sí, como esos criterios para el examen. El Álvaro, examen tenemos sí, una pregunta antes de pasar a este tema sí, sobre la certificación PMP tiene alguna vigencia. sí, la vamos a ver ahora. De entrada le digo, es una vigencia de 3 años, pero ahorita vemos el detalle. Listo. Entonces,
Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación para el examen PMP? Esto fue a partir del 2 de enero del 2021. A partir del 2 de enero del 2021, ya el examen, antes el examen estaba muy basado en proyectos predictivos tradicionales, en cascada. Pero pues, debido a toda esta evolución en la gestión de proyectos y en nuevos marcos de trabajo y esta irrupción del agilismo, entonces el PMI hizo los ajustes que tenía que hacer, y a partir del 2 de enero el examen es esas 180 preguntas, el 50% son asociadas a proyectos predictivos y el otro 50% a preguntas asociadas a proyectos ágiles e híbridos. Y aquí ya de manera de dominio, pues como de tema, existen como 3 agrupadores, eso lo llaman dominios: gente, proceso y ambiente de negocio. Gente, ¿a qué se refiere? A esas habilidades que tiene que tener ese gerente de proyecto para coordinar equipos y liderarlos. Entonces, acá, este dominio nos evalúa eso, que sí tengamos conciencia de las tareas que tenemos que desarrollar allí para este dominio. Procesos que tienen que ver con estos marcos de trabajo, predictivos, ágiles, híbridos, herramientas, técnicas que me apoyan a esta gestión. Y el ambiente de negocio tiene que ver con este vínculo que tienen los proyectos con los temas del entorno y con los temas estratégicos de nuestra organización. Entonces, lo tienen dividido en estos porcentajes. El 42% de las preguntas van a estar relacionadas con el dominio gente, el 50% con procesos y el 8% con el ambiente de negocio. Esto entonces, ¿en dónde, digamos, qué documento determinó esto? Se conoce como el Examination Content Online o esquema de contenido del examen. Se los voy a mostrar acá. Es este. Está en español. Y aquí aparece ya el detalle de lo que le estoy diciendo. Pero este documento tiene como un doble clic. Esto es lo que nos preguntan en el examen. El PMI, a través de las preguntas, quiere validar que nosotros sí tenemos claro esto que hay acá. Entonces, si vamos, por ejemplo, al dominio de personas, más abajo, al dominio de personas, nos dice, vea, es que en el dominio de personas nosotros tenemos unas tareas como directores de proyecto. Una es gestionar los conflictos. Y acá nos dan como unas pautas. Interpretar la fuente y la etapa del conflicto. Entonces, acá es donde entra como el contenido teórico, porque el conflicto tiene diferentes etapas. Hay que conocer esas diferentes etapas del conflicto. Las preguntas que nos van a hacer muy situacionales. No es que nos digan cuáles son las etapas del conflicto, no, casi nunca lo van a hacer así, sino que va a ser, la pregunta nos van a plasmar allí una situación específica y nosotros debemos deducir en qué etapa del conflicto está inmersa ese equipo de proyecto. Pero para eso necesitamos la teoría. Debemos analizar el contexto del conflicto y debemos conocer las diferentes técnicas para solucionar conflictos. Esto es un tema teórico, pero ya en el examen debemos decir, este es el conflicto, la etapa del conflicto que se está presentando y la estrategia para solucionar ese conflicto es tal. Y allá aparecen las opciones de respuesta. Este es un solo ejemplo, pero mire las otras tareas. Voy a pasar por allí muy rápido. Este es el Examination Content Online y esto es lo que nos preguntan en el examen PMP. Entonces, tarea, liderar un equipo, apoyar el desempeño del equipo, empoderar a los miembros del equipo y a los interesados, asegurarse de que los miembros del equipo y los interesados reciban la capacitación adecuada, crear el equipo, abordar y eliminar impedimentos, obstáculos, etcétera, negociar acuerdos de proyectos, colaborar con los interesados, generar un entendimiento compartido, comprometer y apoyar los equipos virtuales, definir las reglas básicas del equipo, orientar a los interesados,
pertinentes, promover el desempeño del equipo a través de la aplicación de inteligencia emocional. Si miramos aquí procesos, quienes han estudiado ya versiones anteriores, aquí van a ver muchos de los temas que tienen que ver con las áreas de conocimiento, comunicaciones, riesgos, interesados. Pero no pensemos que solamente es para proyectos predictivos, porque todo esto también se vive en proyectos ágiles. En proyectos ágiles tenemos que gestionar interesados, gestionar riesgos, comunicaciones, etc. Acá, mire, cronograma, producto y entregables, alcance, predictivo. Mire que aquí nos habla predictivo, EDT, pero también nos habla de un backlog, que es para un proyecto ya marco ágil, etcétera. Mire, áreas de conocimiento. ¿Sí? Acá, temas de gobernanza, etcétera. Y el entorno empresarial. Entonces, esto es lo que nos evalúa. El esquema de contenido del examen. Esto es lo que nosotros tenemos que tener muy claro y esto es lo que debe estar contenido en los exámenes de cualquier simulador. Y de manera aquí, como transversal, está temas predictivos y temas ágiles e híbridos, 50 y 50%. Esto es entonces lo que preguntan. Bueno, ahorita decían, y entonces el PIMBU, ¿cómo entra allí? Entonces vamos a responderlo. El examen entonces no se basa únicamente en la guía del PIMBU, sino que existen otras referencias. Existen otras referencias y eso lo tiene el PMI, lo tiene publicado acá, en PMP Exam Reference List. Esta información se la puedo enviar después de que terminemos el webinar mañana para que lo tengan allí como insumo. Entonces, mire qué es lo que nos dice el PMI. Aquí lo tengo pues de manera ya compendiada. Permítame, yo cierro acá que no me cargue la información. Entonces, actualmente la sexta edición del PIMBO y la séptima edición están conviviendo. ¿Qué significa ello? Que quienes van a presentar el examen deben conocer muy bien la sexta edición y elementos de la séptima edición. Ahorita le digo por qué elementos de la séptima edición. Entonces, estas dos versiones conviven. Es la primera vez en la historia pues, de la certificación del PMI que dos versiones conviven. ¿Cuál es la razón? Porque el PIMBOK versión 7 está basado ya en principios. Y cuando algo está basado en principios, perdura más en el tiempo. Quienes conocen algo de agilismo, del manifiesto ágil, el manifiesto ágil fue escrito en el 2001. Ya llevamos más de 20 años, o lleva más de 20 años el manifiesto ágil, del cual se desprenden pues todo lo que es el agilismo, o es parte del agilismo. Y hoy por hoy sigue siendo el mismo de hace 20, 21 años. ¿Qué es lo que pasaba con las versiones anteriores del PIMBU? Que cada 4 años o cada 5 años el PMI tenía que estar cambiando de versión porque la gestión de proyectos ha venido evolucionando permanentemente durante los últimos 15, 20 años. Entonces, comenzaba a ser obsoleto algunas herramientas técnicas y por eso era que cambiaban de versión. ¿Cómo entonces lo solucionó el PMI o pretende solucionarlo? Teniendo un PIMBU versión 7 que perdure, que es basado en principios, que dure 20, 30, 40, 50 años y que lo que son procesos, herramientas y técnicas, llevarlo a un portal que va a ser un documento vivo que se va a ir actualizando en la medida que aparezcan nuevas herramientas, tendencias, técnicas o que desaparezcan. Entonces, esto que hoy en día está en la versión 6, más otra información, otros complementos, se va a ir para este portal. Este portal, ¿en dónde está este portal? Si vamos a la página del PMI, acá, aquí en estándar y publicaciones, véalo acá. PMI Standard Plus, va a venir para acá. Hoy en día hay poca información, pero eso es lo que va a suceder. Este va a ser un portal y todo lo que va
lo que va a ser procesos, herramientas, técnicas, todas las tendencias y mucha más información va a estar allá. Por eso es que por ahora convive la versión 6. En algún momento, que el PMI no ha dicho cuándo, va a decir la versión 6 ya no va más para prepararse para la certificación PMP, es la versión 7 más Standard Plus. Pero atención, no es solamente eso. También para prepararnos para la certificación PMP debemos, como guía de estudio, como guía de referencia, es la guía práctica ágil, más otros estándares y otros papers. Acá tenemos, en lo que le mostraba ahora, reference list, hay algunos, aquí no aparecen los papers, es como las investigaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que hoy en día la certificación PMP, quien se certifique PMP, es una persona que debe conocer cualquier abordaje. Antes, quien se certificaba PMP, terminaba la certificación PMP y luego tenía que ir a buscar certificaciones en Ágil, en Scrum, en otras certificaciones. Ya quien se certifique como PMP, pues va a tener un panorama muy completo de los diferentes marcos de trabajo. Entonces es bastante exigente esta certificación, pero van a quedar muy bien preparados para ello. Entonces, esta es una respuesta allí a Gonzalo. No sé, Gonzalo, si con esto quedó claro o... Pues mira, sí, estuvo muy buena la explicación, pero entonces lo que te digo es, no sé si en este momento sea mejor presentar el examen para la versión 6 o el de la 7, porque yo, por decírtelo así, en 2 meses estaría listo para presentar el examen. Bueno, listo. ¿Qué fue lo que respondió el PMI? Por aquí lo tengo porque sabía que me la iban a hacer, esa pregunta. Lo siguiente. Esto lo respondió, pues lo vemos aquí. Lo que pasa es que aquí está traducido. El PMI ha informado que algunas preguntas del PMBOK, versión 7, voy a poner más grande, comenzarán a incluirse en el banco de preguntas del examen PMP, lo cual será un proceso paulatino debido a que antes de agregar cualquier elemento nuevo al examen, deben realizar una revisión muy rigurosa y exhaustiva y un ciclo de prueba de campo, lo cual demanda varios meses. Entonces, el PMI ahora no va a decir, es que a partir de acá deja de existir. No, pues eso existía antes. En esta, pues mayoritariamente la versión 6 y pueden ir incluyendo elementos de la versión 7, pero de manera muy paulatina. Entonces, si usted dentro de 2 meses va a presentar el examen, pues la recomendación no es que se macee la versión 7, pero sí que sepa qué pasó ahí, cómo está estructurada, cuáles son esos principios, como lo general, ¿sí? Esa es como la recomendación. Entonces, eso también lo que le acabo de decir, lo encuentran ustedes acá en esta parte de abajo del reference list, lo tienen. Es esto mismo que acá, ¿sí? Es esto mismo, solo que allí está traducido. Entonces, ese corte, el PMI no lo tiene anunciado formalmente. En algún momento va a decir que la versión 6 desaparece, pero igual viene a ser como lo mismo, porque el estudio se va a basar en el 7 y el Standard Plus, que reemplaza la guía 6 y que va a tener elementos adicionales. Digamos que es un poco complejo, yo pues entiendo esa situación, pero si usted ya trae su ritmo, está bien en la versión 6, entonces está muy cerca, digamos, de certificarse. Ya es no perder el ritmo y seguir practicando exámenes y simulados basados en la versión 6 y leer algo de la versión 7, actualizarse con elementos de la versión 7. Esa es Sí, la recomendación. como concentrarse en qué es lo que cambia, qué es lo nuevo que entra y enfocarse Exactamente, sí, solamente esa es en la él. recomendación. Ok. Sí, de acuerdo. Entonces, ahora, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Por acá por entonces, el chat no tenemos más preguntas. perfecto. Vámonos. Ahora, el examen, lo preguntaron también ahora. El examen es en inglés originalmente, pero al momento de escoger el examen, podemos escoger un segundo idioma para presentarlo y les mencionaba que ya el idioma no es una barrera porque la traducción
pues el Pinbook está en español, nuestro material está en español, las preguntas simuladas nuestras están en español, y el examen real ya del PMP tiene una traducción muy, muy buena. Miremos ahora entonces cómo es el examen. El examen, para presentar el examen, si vamos a un centro Person View, son 240 minutos, son 4 horas, son 180 preguntas. ¿Qué significa? Que en promedio debemos responder cada una en 77 segundos. Pero hay preguntas que fácilmente una sola nos puede tardar 5 o 6 minutos, una sola. Pero hay otras que la podemos responder en 5 segundos, 10 segundos. Ahí es donde tenemos que desarrollar esas habilidades para saber cómo entender la pregunta, enfrentarnos a ella, eliminar como esos distractores que muchas veces aparecen en las preguntas y poderla escoger acertadamente. Eso es entonces, digamos, la dinámica. Estas 180 preguntas, 5 de ellas son experimentales. Estas experimentales es precisamente para eso que hace el PMI, porque es que los exámenes PMP y CAPM y cualquier examen del PMI todos los días son diferentes. Por eso es que nos encontramos con muchos mitos, que hay una persona que presentó el examen y dice, no, es que me salió mucha fórmula, mucho tema de valor ganado, mucho tema de costos, o me salió mucho tema cargado de agilismo, de Scrum. Eso fue porque ese día a esa persona. Todos los días son preguntas diferentes. Entonces, como todos los días son preguntas diferentes, el PMI tiene que tener una base de datos inmensa precisamente para que los exámenes sean diferentes y garantizar como esa transparencia en esa presentación de los exámenes. Pero de 180 preguntas, siempre hay 5 experimentales. Aquí, por ejemplo, en estas experimentales, lo que ha venido pasando es que aparecen preguntas de la versión 7, el año pasado. Muchas personas nos decían, me preguntaban de la versión 7, pero eran experimentales. Para este año pueden seguir siendo en algún momento, ahorita comenzando experimental, o pueden ser parte de las reales, pues, pero eso no lo dice el PMI. Lo cierto es que hay 5 preguntas experimentales que no valen, pero nosotros tampoco sabemos cuáles son experimentales. Y finalmente van a valer 175 preguntas. Sobre estas es que se hace se lee el resultado. El resultado no es un resultado numérico. El examen, el PMP nos dice, es un examen en línea. Entonces, al terminar esas 4 horas, sabemos si nos certificamos o no. Y el resultado es, ¿pasó o no pasó? Así, de ese tamaño. Y lo máximo que nos dicen es, si en este dominio gente pasamos o no pasamos, si en procesos pasamos o no pasamos, y en ambiente de negocio pasamos o no pasamos. Aquí hay como un prorrateo, pero nadie sabe cuál es como una caja negra, ¿sí? Finalmente nos dice, pasamos o no pasamos y en qué dominio quedamos bien o quedamos mal. Ya luego el PMI pues, le pasa un reporte a ustedes de en qué tarea del dominio es que falló, pero no le pasa en la pregunta, sino en qué tarea del dominio estuvo débil. Recordemos que la tarea del dominio fue las que miramos acá. Estas son las tareas del dominio. Entonces nos pueden decir que en el entorno empresarial nos fue muy bien y que en que la tarea de planificar y gestionar el cumplimiento del proyecto no fue muy bien. Listo, entonces eso es lo máximo que nos da, pero no hay un resultado allí numérico. En la modalidad online son menos minutos, 230 minutos, son 180 preguntas, son 5 experimentales para válida 175, pero acá dan 2 descansos. Acá no hay descanso, no contempla descansos. Si nosotros en el sitio físico de examinación queremos tomar un descanso, lo tomamos, vamos, y es la recomendación que vayan al baño, tomen líquido. Por lo general las personas toman un descanso en esas 4 horas, pero el tiempo sigue contando. Entonces va a depender de la modalidad. ¿Cómo son las preguntas? Las preguntas siempre tienen un enunciado, pues hay preguntas que tienen un enunciado y 4 alternativas de respuesta para seleccionar una, pero también nos podemos encontrar con preguntas de respuestas múltiples, otras que son de arrastrar y soltar, otras para dar clic en un área gráfica, etc. Eso es lo que los diferentes tipos de preguntas. Le voy a mostrar aquí rápidamente 3 preguntas
para que vean más o menos cómo es el examen, todas tienen la primera modalidad, un enunciado y 4 alternativas de respuesta, pero como el tipo de preguntas que aparece. Entonces, leámosla. Esta es una pregunta que tiene que ver con un proyecto con marco ya ágil, en este caso en Scrum. La respuesta correcta es esta. Esta es otra pregunta. Esta. Mire que nos habla de un diagrama de red. Entonces, de entrada, ya nos ubica en un proyecto tradicional. En este caso, nos dan una tabla y debemos encontrar cuál es la holgura de la actividad B. Y nos dan estas opciones de respuesta. La respuesta correcta es esta, pero para uno llegar a esta respuesta se va a tomar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que construir un diagrama de red, asignarle los tiempos que sacamos de esta tabla, asignamos las relaciones que tomamos de esta tabla, mire las dependencias, y hacer un recorrido hacia adelante, luego hacia atrás, y con eso encontramos la holgura de la actividad D, que en este caso es 6, ¿sí? Pero entonces, eso nos toma tiempo. Hay veces que ni siquiera nos dan el cuadro, nos dan un enunciado para nosotros construir la tabla, para crear las relaciones y los tiempos y hacer los cálculos y encontrar los libros. Estas son de esas que nos toman 4 o 5 minutos para responder. Otra cosa importante, aunque el PMI no lo dice, pues dependiendo de la complejidad de la pregunta, internamente, pues va a tener mayor peso que otras. Entonces manejan como una especie de ponderado en esas preguntas. Esta es otra pregunta que tiene que ver con la gestión de valor ganado. Gestión de valor ganado, mire que nos hablan de unos términos, un BAC, CPI, y de aquí necesitamos pues encontrar un resultado. Esta es una técnica de gestión de valor ganado que ya está siendo muy utilizada en muchas empresas. Entonces, ¿qué es lo que se ven en estos cursos? Pues se repasan muchos temas que ustedes ya como gerentes de proyectos viven en su día a día. Ahí muchas veces utilizan inclusive el mismo término en sus empresas, hay veces de pronto no, entonces deben acuñar términos, procesos, puede que lo hagan de una manera diferente o igual, entonces ustedes deben comenzar a mirar y alinearse pues para el examen con lo que nos dicen estos estándares. Y muchas cosas seguramente en estos cursos ustedes ya lo han vivido, lo han estudiado, ya lo saben, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, esta técnica en muchas empresas todavía no lo utilizan. Entonces van a ver también muchas cosas nuevas que, pues, que no hacen en su organización o no hacen en sus proyectos. Esto es entonces como 3 preguntas allí clásicas del examen PMP. Voy a pasar rápidamente para el examen SAA-PM. El SAA-PM son 3 horas de examen, 150 preguntas, 15 son experimentales y la dinámica de las preguntas son las mismas y van a preguntar es más por estos dominios. Ya los dominios son diferentes. Volvamos acá. Entonces, supongamos que ya nos certificamos, celebramos. Y bueno, ¿y qué pasa después de nosotros estar certificados? Que fue una pregunta que me hicieron allí. ¿Qué pasa? Perdón que me salté acá. Entonces, la validez de la certificación PMP es de 3 años. El PMI, ¿qué es lo que quiere? Que después de que nos certifiquemos, permanezcamos vigentes en la profesión. Y entonces para ello nos dice que debemos cumplir con unas unidades de desarrollo profesional, los llama PDUs. Entonces nos dice, usted en 3 años debe cumplir con 60 PDUs. Cada PDU equivale a 1 hora. ¿Qué significa ello? Que nosotros, después de certificarnos, tenemos 3 años para demostrar que al menos hemos estado 60 años activos en nuestra profesión. Eso es lo que significa ello. Y esos PDUs están categorizados. Esas 60 horas, 60 PDUs, ¿cómo la podemos demostrar? Porque ustedes ya, cuando hagan esto, van a ser ya
van a tener una cuenta del PMI. Entonces, ustedes en la medida que vayan estando activos en su profesión, van reportando en su cuenta que cumplen con esto. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden ganar PDUs a través del haciendo voluntariado con el PMI en los capítulos que le mencioné, pues, de sus respectivos países. Voluntariado. Pero máximo podemos reportar 25 PDUs, 25 horas. Así hayamos trabajado 3 años como voluntarios, 200 horas máximo, acá podemos consignar 25 PDUs. O si tenemos algún artículo, algo que escribimos, también podemos reportarlo acá, máximo 25 PDUs. O si, por ejemplo, dictamos capacitaciones en proyectos en nuestra organización o hacia afuera, en este caso podemos reportar máximo 8 en trabajo como profesional. O ustedes trabajan en proyectos ya alineados con el PMI, lo reportan. Dicen que están activos en un proyecto aplicando los estándares del PMI y lo reportan en su cuenta. Pero aquí máximo 8. Entonces, por este lado, el giving back es como este retorno que le hacemos a la sociedad, pues por haber recibido, de todo lo que hemos recibido, pues como gerentes de proyecto. Entonces, máximo 25 por acá. ¿Qué significa? Que el resto lo debemos hacer a través de formación. Entonces, en formación mínimo son 35 PDUs. Hay personas que no tienen tiempo, o no les gusta el voluntariado, o no reportan nada por acá. Significa que las 60 horas deben ser en formación. ¿Y qué es lo que nos dice el PMI? Esa formación debe ser mínimo 8 PDUs en temas técnicos, mínimo 8 PDUs en temas de liderazgo y mínimo 8 PDUs en temas de estrategia de negocio. ¿Esto cómo lo pueden ganar ustedes? En capacitaciones, pero no tienen que ser capacitaciones pagas. Por ejemplo, si en su organización hacen una capacitación interna sobre estrategia corporativa, bueno, ustedes toman eso y lo reportan. Y las organizaciones, pues, por lo general dan ese certificado interno de que estuvieron en esa capacitación, la tienen ahí como soporte, porque en algún momento les pudieran hacer auditoría. Entonces, de esta manera, se reportan esos PDUs. Al cabo de 3 años, debemos tener al menos 60 PDUs. Si no tenemos los 60 PDUs, perdemos la certificación. Al cabo de 3 años, lo que pagamos es la renovación de la certificación. No tenemos que presentar otro examen, no. Renovamos la certificación demostrando que estuvimos activos en la profesión. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues si somos miembros del PMI en ese momento, pagamos $60 o si no, $150. Hay personas que se hacen miembros para presentar el examen, luego dejan de ser miembros y ya para renovarla vuelven a ser miembros. Ya es una decisión muy de ustedes, pero estas son las tarifas. Miembros 60 y no miembros 150. Con la certificación SAP-PM tiene una validez de 3 años, son 15 PDUs y funciona con la misma lógica. Y la renovación es 60 si son miembros, 150 si no son miembros. Esto es entonces para sostenimiento de la certificación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por el chat no tenemos preguntas, Álvaro. Pero Perfecto. me surge una pregunta a mí si la puedo plantear. En el momento, si las personas dejan de ser miembros del PMI, ¿dónde se reportan los PDU? No, porque es que están como usuarios. Ok. Pues ya tienen su cuenta como usuario. Mire que ustedes pueden enviar el formulario sin ser miembros del PMI, son usuarios. Y eso es lo que más acostumbran las personas. Entonces dejan de ser miembros, continúan siendo usuarios sin pagar nada. ¿Sí? Entonces ya al momento de renovarla toman la decisión, pues si han dejado de ser miembros, si vuelven a ser miembros y lo pagan, o pagan esa renovación sin serlo. Listo. Bueno, son las 8:19, 8:20. Ya hemos hablado sobre todo lo que tiene que ver con la parte ya técnica, con el paso a paso, hemos aclarado inquietudes. Los últimos 10 minutos, antes de terminar la sesión, pensé que me iba a demorar menos, pero igual pues fue programada de 1 hora y media en sus agendas. Es para mostrarles cuáles son los diferenciales de diplomata, porque sabemos que ustedes están en este momento en un proceso de indagación, si cumplen requisitos,
y también qué instituciones los pueden acompañar en este proceso. Entonces, los últimos 10 minutos voy a hablar sobre cuáles son nuestros diferenciales que les sirva a ustedes ya de insumo para tomar la decisión. En nuestra página de Diplomata, pues tenemos el detalle del curso preparatorio para la certificación PMP, pero acá voy a pasar rápidamente y me voy a focalizar en los diferenciales. Lo primero, este es un curso preparatorio PMP de 48 horas en modalidad virtual en tiempo real, tal como lo estamos viviendo en este momento. Y como parte de la metodología, pues vemos los enfoques predictivos, ágiles e híbridos. Trabajamos con proyectos simulados en los cuales ustedes van a tener un rol en esos proyectos, los vamos a organizar por equipos y van a trabajar por equipos durante las clases de, digamos, que dure el curso, en diferentes tipos de proyectos, uno para proyectos predictivos, otro para proyectos ágiles, pero van a estar allí con diferentes roles para que quienes no hayan vivido algunos de esas situaciones la puedan vivir, ya sea para un proyecto predictivo o ágil. El perfil de nuestros instructores. Para alguien ser instructor de diplomata, mínimo en este tema de certificación PMP, mínimo debe tener 20 años de experiencia en gestión de portafolios, programas y proyectos predictivos, ágiles e híbridos. Entonces, con esto estamos pues, teniendo un muy buen perfil de instructores. Deben tener como mínimo 10 años de experiencia en docencia y por supuesto que estén certificados mínimo en PMP y mínimo como Scrum Master, pero también tenemos certificados como PMI, ACP, que es la certificación ágil del PMI. Otro diferencial es la garantía. La garantía, y pues ahorita les mencioné que las personas van a presentar este examen cuando se sienten muy preparadas para ello. Pero algo muy importante, nadie termina este curso y al otro día está listo para presentar el examen. Por lo general, nuestros alumnos en promedio se tardan entre 2 y 3 meses más después de que termine el curso en su preparación. En su preparación, ¿cómo lo hacen? Presentando exámenes simulados en nuestro aplicativo, repasando temas, solicitando acompañamiento, porque nosotros damos un acompañamiento ya, si ustedes lo solicitan personalizado, en las inquietudes que tengan, y practicando, y ya cuando estén listos, en ese 85%, ya entonces van y presentan el examen. Nosotros damos una garantía de acompañamiento de hasta 4 meses después de que finalice el curso, que es un tiempo más que razonable, porque ya una persona después de 4 meses de finalizar un curso, si no se ha certificado, por lo general fue que tuvo, pues cambio de expectativa, cambio de metas, tuvo algún inconveniente. Entonces el acompañamiento es hasta 4 meses. Todo ese acompañamiento es sin costo adicional, es parte del costo del curso. Y hay una garantía. Si ustedes presentan el examen dentro de esos 4 meses y en nuestros simuladores tienen resultados superiores al 85%, allí de manera consistente, entonces, si presentan el examen y lo pierden por alguna razón, nosotros le devolvemos el dinero que pagó por el curso. ¿Cuánto vale el curso? El curso, en pesos colombianos, tiene un costo de 1.100.000 antes de IVA. Esto ya es con IVA, porque en Colombia el IVA es del 19%. Las personas en otros países pues tienen un costo que ronda más o menos unos $300, para que lo tengan en cuenta, para que hagan allí la comparación. Más o menos unos $300 sería, entonces se le devolvería si tienen esa situación. Otro diferencial, pues les vamos a entregar un libro de estudio. Este es un libro de estudio en formato digital. No lo van a poder descargar, va a estar allá en nuestra plataforma, pero sí les va a servir de material de consulta por todo lo que vamos a ver. Este es un material de estudio, donde todo lo que vamos en el curso va a estar allí. Recordemos que para prepararnos para la certificación, pues no va a estar en el Pinbook, sino toda otra información complementaria que queda compendiada en este material de estudio. Este material de estudio estamos hablando que más o menos son unas 600, 700 páginas. Es bastante voluminoso, pero igual es un compendio
y le enseñamos a navegar en él. Muchas personas inclusive nos han dicho que ni siquiera han leído el Pinbook ni la guía ágil, sino que con no leyéndoselo todo, sino yendo a partes clave, ha sido suficiente. Si ya lo desean en formato físico, sí tiene un costo en Colombia de 200.000 pesos y se lo enviamos a la dirección de Colombia. Ya en otros países ya se negociaría el envío con la persona si lo desean físico. Sí, pero recuerden, tienen derecho a eso en formato digital no descargable. Tienen acceso a un software. Es un software que hoy en día tiene más de 3.000 preguntas simuladas y que pues allí contiene todo este material que le va a hacer, todo este contenido de estas preguntas que les van a llevar a tener un buen nivel para presentar el examen de certificación. Tienen entonces también ese acompañamiento personalizado que les dije, desde que durante el curso y también 4 meses después de que este finalice. ¿En qué sentido? En temas técnicos de preguntas simuladas, pero también para ayudarlos a diligenciar el formulario de cualificación y todas las otras inquietudes que tengan. Y algo también importante es que tenemos una experiencia demostrada. Más o menos en Colombia, les decía que alrededor de unas 7.000 personas ya son certificadas como PMP. Nosotros llevamos más de 10 años en el mercado y podemos decir que de esas 7.000 personas aproximadamente certificadas, más o menos el 15% de esas personas han sido preparadas por nosotros. Inclusive la mayoría de nuestros alumnos llegan es por referidos, recomendaciones de otras personas que han quedado satisfechas con este acompañamiento. Es como nuestra mayor carta de presentación, ese referenciamiento. Sé que varios de ustedes están aquí ya por referencia de personas que hicieron este curso. Pues otros beneficios es que van a recibir asesoría en el diligenciamiento del formulario de cualificación, como les mencioné. Si desean, le planteamos allí una plantilla para un plan de estudio individual. Si desean, ya nos sentamos para ya personalizarla con sus necesidades. Tienen ese acompañamiento permanente. Todo nuestro material de estudio está en español, incluidos los exámenes simulados. Creamos grupos de WhatsApp para temas, pues ya muchas veces logísticos, ya temas técnicos del grupo, y utilizamos todas estas herramientas ya de trabajo colaborativo. Entonces, me queda por decirles que este curso pues va a comenzar prontamente, va a comenzar el 1 de marzo. Las clases son martes y jueves de 6 a 10 de la noche y este 7 de abril es una semana, la semana antes de finalizar Semana Santa. Entonces comienza 1 de abril, martes y jueves de 6 a 10 de la noche, hora Colombia, y termina el jueves antes de comenzar la Semana Santa. Quiero validar si tienen alguna pregunta adicional y voy a lanzar, si no tienen alguna pregunta adicional, voy a lanzar esta pregunta para que por favor las personas que estén interesadas en que les contactemos esta semana o las otras para aclarar inquietudes si cumplen requisitos o ya para formalizar su proceso de inscripción al curso PMP que iniciará el 1 de marzo, si desean que les contactemos, o si no, pues también para no enviarles mensajes o para no llamarlos, y ya con eso entonces nosotros hacemos ya un contacto mucho más directo, mucho más efectivo. Entonces voy a esperar 2 o 3 segundos más a que puedan responder. Bueno, entonces voy a finalizar aquí la votación. Igual si no alcanzan a votar, nos quieren contactar, pues por favor nos escriben o nos llaman. Este webinar va a quedar grabado. Mañana, pasado mañana va a estar ya en nuestra página web si quieren repasar algún tema o recomendárselo a alguien. Y antes de despedirme, quiero hacer una última pregunta que sirve ya para evaluar este webinar. Si En el consideran chat de también utilidad... tenemos varias preguntas. Luego de que lance la pregunta. bueno, perfecto. Hay que acaba de lanzar la pregunta que si consideran de utilidad la información suministrada en este webinar y si lo recomendarían. Entonces, mientras van respondiendo, Andrea, por favor, léame qué preguntas hicieron por el chat, ya para ir terminando. Nos preguntan cuántos días son en total del curso.
Son 48 horas, son 48 horas dividido en clases de 4 horas, son 12 clases. Martes y jueves de 6 a 10 de la noche. Son 12 clases y comenzamos 1 de marzo y terminamos el 7 de abril. Por acá preguntan si hay algún descuento para los que ya son miembros del PMI. No hay ningún descuento. Acá, mire que estamos dando, si ustedes comparan, estamos dando pues una tarifa muy favorable, 1.100.000, aquí porque tiene el IVA, con todas estas garantías y, digamos, estos diferenciales que le estamos ofreciendo. Entonces no hay ningún descuento en este caso. Nos preguntan también si este curso es certificable. Este curso, sí, lo que les mencionaba ahora es que con respecto a cumplir con el requisito de formación adicional en gestión de proyectos, sí, es certificable ante el PMI. Listo. Por acá nos dice Diego que le interesa que lo contactemos. Y por acá nos preguntan también si no hay cursos presenciales en Bogotá y qué fecha tendrían. No, de hecho íbamos a hacer, ahorita para este curso lo íbamos a hacer híbrido. Estábamos definiendo si lo hacíamos en Bogotá o en Medellín, híbrido, es decir, unas personas allí presenciales y quienes se quisieran conectar ya virtual, porque de hecho lo hicimos antes de pandemia, e hicimos el sondeo y todavía no, pues digamos, no encontramos como ese quórum o como ese interés. Entonces, este está totalmente virtual en tiempo real. En un futuro tal vez, pero por ahora, y sobre todo que nos dio temor, porque pues con todo lo que está pasando, que viene una nueva variante, entonces no quisimos como correr ese riesgo. Por ahora es virtual en tiempo real, pero son cursos que han demostrado pues mucha efectividad Sí, digamos, como en esos resultados. Nos vuelven a pedir por acá que recordemos cuándo es la fecha. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí en pantalla, la fecha inicia 1 de marzo, las clases son, que son martes, las clases son martes y jueves de 6 a 10 de la noche, es modalidad virtual en tiempo real, son 12 clases para un total de 48 horas, todo aquí lo van a poder ver en la página, un total de 48 horas y finaliza el 7 de abril, esa semana previa a Semana Santa. Bueno, les queremos agradecer por su asistencia. Recuerden que estamos allí atentos a cualquier inquietud y deseamos podernos encontrar más adelante y que cuando la tomen la decisión, esperamos que sea con nosotros. Igual estamos atentos a cualquier solicitud. Les deseamos que tengan una feliz noche y que nos veamos prontamente. Vale, muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches.